vuelvo al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, cuando uno dice, ¿cómo fue posible que los nazis hicieran las barbaridades que hicieran en Europa del Este? Porque hubo muchos colaboracionistas. En la Francia ocupada hubo colaboracionistas, en la Bélgica ocupada hubo colaboracionistas, en Holanda lo mismo. Y aquí, Pablo Iglesias, aunque tiene solo 32 diputados, es capaz de avanzar en sus objetivos porque hay colaboracionistas. Un ejemplo para mí es el ministro de Seguridad Social, que me ha defraudado profundamente. ¿Quién es el ministro de Seguridad Social? José Luis Escrivá. Es una persona que entre 2013 y 2019 fue el primer presidente de la AIREF. Tú dirás, ¿y qué es la AIREF? Es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Ese organismo se creó, como digo, en 2013, porque fue una de las condiciones que nos puso la Unión Europea en el préstamo para recapitalizar las cajas de ahorro que políticos y sindicalistas habían dejado quebradas. Y la verdad que la creación de este organismo fue una buena idea, porque su misión es controlar la viabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Concretamente, si tú entras a la página web de la AIREF, dice que su misión es garantizar el cumplimiento efectivo del principio de sostenibilidad financiera por las administraciones públicas. La verdad que Escrivá, al frente de la AIREF, lo hizo muy bien. No le dejó pasar una al gobierno de Rajoy, y la verdad que cumplió su rol de perro guardián, entre comillas, de las finanzas públicas. Por ejemplo, en el 2017, Rajoy y Montoro estaban exultantes porque iban a conseguir que el déficit fiscal bajara del 3% del PIB, creo que al final fue 3,1%. Pero en cualquier caso, la expectativa a finales de año era esa, que va a ser de menos del 3%. Y Escrivá, en una entrevista en El Mundo, por esos días, decía, leo, cuidado, que no es solo bajar del 3%, sino que es bajar del 3% y converger a medio plazo hacia el objetivo de 0,5 o de equilibrio. Esa es la única forma de recuperar la credibilidad de la que España sigue adoleciendo y que se refleja, por ejemplo, en la prima de riesgo o en el rating, muy alejado de los de Francia o Bélgica, que tienen también deudas en torno al 100% del PIB. A esas palabras de Escrivá no le puedo corregir ni una coma, porque es absolutamente correctas tanto en el 2017 como ahora en el 2020. De hecho, España sigue sin recuperar la credibilidad y si miramos la prima de riesgo vamos a ver que la de España ronda el 120 puntos base frente a alrededor de 50 tanto de Francia como de Bélgica. Francia un poquito menos. La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's califica la deuda de Francia y de Bélgica con una AA, que es uno de los valores más altos. En cambio, la deuda de España la califica con una letra de A, simplemente que son 3 escalones menos que Francia y Bélgica. Es decir, seguimos teniendo un problema de credibilidad en las cuentas públicas. Sobre esa credibilidad débil que tienen las cuentas públicas españolas frente a terceros, es que se produce esta crisis tremenda, que es la más profunda desde la guerra civil, con un déficit fiscal que va a superar el 10% del PIB, podría ser perfectamente 12%, la AIREF ahora dice que podría llegar al 14% del PIB, y una deuda pública que va a ir más allá del 120% del PIB. La AIREF, en sus últimos informes, nos advierte otra cosa, que además de este déficit fiscal del año 2020, que rondará que podría llegar al 14% del PIB, el año que viene va a haber otro del 8%. Entonces no es un problema solo de este año, es un problema en las cuentas públicas de este año, del que viene, del otro y del otro. Va. Entonces, la pregunta es, ¿qué propone ahora Escrivá, que es la misma persona que en diciembre de 2017 decía que cuidado, que no es solo bajar del 3%, sino que hay que bajar del 3% y converger a medio plazo hacia el objetivo del 0,5 o del equilibrio fiscal? ¿Qué es lo que propone? Una renta mínima para aumentar el gasto público en otros 4.000 millones de euros,
con lo que las cuentas de la Seguridad Social van a ser todavía más insostenibles. Lo hace, además, después de haber consentido con su presencia que el gobierno haya sobrepasado con descaro el tope de déficit acordado con Bruselas, que es lo que te decía el otro día, que frente a la meta de 1,3 del PIB que había dejado acordado Rajoy y Montoro con Bruselas, Sánchez tuvo un déficit de 2,8. Evidentemente, esto que se ha aprobado hoy, digamos, diseñado por Escrivá, es mejor que cualquier propuesta que hubiera surgido de la gente de Podemos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda también, Escrivá habrá conseguido que el impacto fiscal sea lo menor posible. Y tampoco tengo duda de que Escrivá es perfectamente consciente de estos riesgos. Pero probablemente se la juegue convencido de que Pedro Sánchez está dispuesto a tirar para adelante con este tema sin importarle lo que pase con las cuentas públicas. A mí, sin embargo, estas certezas no me alcanzan. Lo que yo esperaba de Escrivá no era que le lavara la cara a un proyecto financieramente inasumible y que en lo social es completamente injusto, que promueve el trabajo en negro y que debilita los incentivos al ahorro y la inversión. Lo que yo esperaba de Escrivá es que dijera la verdad, que dijera que esto es inasumible, que sea coherente con sus opiniones de 2017 y que si el presidente Sánchez es tan irresponsable de no aceptar estos argumentos racionales, pues que dimita. Lo mismo que decía la semana pasada para Calviño, esta semana lo digo para Escrivá. Si no son capaces de aplicar la racionalidad en la gestión económica del gobierno, que dimitan. Si no, están siendo colaboracionistas del destrozo. Pero además hay otro punto. ¿Cómo alguien va a poder tomar en serio a España si la misma persona que alertaba de la necesidad de recuperar la credibilidad y avanzar hacia el equilibrio fiscal, ahora alienta un gasto insostenible en un contexto fiscal muchísimo más deteriorado? Pusimos al mejor perro guardián a cuidar las gallinas y de noche se nos transformó en un zorro. Entonces, estamos realmente en un problema muy gordo, porque ahora a ver quién es el presidente que se atreve a derogar esto. A ver, y además, ya están hoy mismo los sindicatos diciendo que quieren más y que en la tramitación parlamentaria van a pedir que sea más. Estamos frente a un problema muy serio, cuyas consecuencias es difícil de anticipar, porque vamos a ver qué es lo que se acaba aprobando en el Congreso. Pero también vuelvo a insistir con un punto, porque yo veo muy endeble la argumentación contra esta medida, porque unos ponen la cantidad, otros ponen la coordinación, otros ponen que no, que bueno, que así no, que bueno. Hay una cuestión esencial, que es que el fruto de nuestro trabajo nos pertenece cada vez menos, porque avanza el Estado y el Estado cada vez dispone en mayor medida de nuestro propio trabajo, y eso significa que somos cada vez menos libres. Esta es una renta social que se aprueba cuando todas las comunidades autónomas ya tienen esquemas similares. En Cataluña, en Asturias, en Madrid, en Cantabria, en Valencia, en La Rioja y en Castilla y León, esta renta social es de carácter indefinido. Y esta que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros también, según entiendo, es de carácter indefinido.